El tema es de enseñando, el curso se llama Enseñando y Predicando para Cambiar Vidas. Y el tema de hoy vamos a ver qué es el propósito de Dios para el hombre. Como introducción, pues podemos leer en Romanos 8:29, que nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios aquí es hacernos como Cristo. Él dice que aquellos que ha conocido de antemano, también los ha predestinado a que sean conformados a la imagen de su Hijo. Si usted no entiende esto, usted no tiene nada que enseñar y predicar. Tenemos que entender qué es el propósito de Dios para el hombre. Y aquí nos dice, el propósito de Dios al crearnos es hacernos semejantes a Jesús. Esto no es nada nuevo. Este ha sido el propósito de Dios desde el comienzo del mundo. En Génesis 1:26 podemos ver que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Desde el mero comienzo de los tiempos, la meta de Dios ha sido hacer al hombre a su imagen, hacernos no dioses, sino como Dios, tener las cualidades de carácter que tiene Dios. En 2 Corintios, ¿es tuya o mía? 2 Corintios todavía es mía. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en 1 Corintios 15:49 nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hasta que podamos entender esto, que este es el objeto de todo, no estamos listos para enseñar y predicar. Tenemos que tener una predicación cristocéntrica con un propósito de Dios en nuestras vidas, no predicar al hombre, no predicar una teoría o una ciencia humana, sino lo que estamos enseñando y predicando es a Jesucristo mismo y el propósito de Dios en nuestras vidas. Bueno, podemos ver aquí en la letra A que dice lo que significa ser como Cristo. ¿Qué significa ser como Cristo? Ser como Cristo significa pensar como Jesús. Filipenses 2:5. Sentir como Jesús. Colosenses 3:15. Y actuar como Jesús. Bueno, dice nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones y pensar y sentir y actuar, quiere decir que tenemos que tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la compasión de Cristo, la conducta de Cristo y las convicciones de Cristo. La implicación de esto es que como el propósito número 1 de Dios es hacernos como Jesús, entonces la meta de toda nuestra enseñanza y predicación debe ser hacer lo mismo. Todo lo demás es secundario. Y mira, tengo un ejemplo. Por ejemplo, yo la mayor parte de mi vida, y casi pongo muchos ejemplos de esto, la mayor parte de mi vida desde adolescente, pues estuve en el ejército. Y me doy cuenta cómo puede cambiar la vida del ser humano en el transcurso de 8 días, en el que el carácter, a los 8 días tienes el carácter que te enseñó tu general, que te enseñó tu capitán, que te enseñó tu teniente, siendo tú el soldado de los más bajos, de más bajo nivel. Y me acuerdo que de primero que entré yo el primer día, nos dice el capitán, de aquí en adelante, olvídense que tienen familia, olvídense que tienen novia, olvídense que tienen mamá, olvídense que tienen hijo, olvídense de Navidades, olvídense del Día de las Madres, olvídense de festejar
el Día del Niño y cualquier otra circunstancia, el Día de la Amistad. Ustedes tienen que ser formados en carácter, al carácter de su capitán, al carácter de su general. O sea, en otras palabras, dice, mi carácter tiene que ser formado en cada uno de ustedes. Y es sorprendente, aunque yo cuando yo estuve no lo vi, fui a ver a una jovencita que entró a la Armada y la conocimos desde los 5 años de edad. Y cuando fuimos a verla ya a los 18 años, a los 8 días de estar ahí, totalmente transformada en carácter, totalmente transformada en su manera de pensar, en su manera de hablar. Entonces, yo me pregunto esto, si nosotros, que Dios nos ha llamado con un propósito, nos forjamos esa idea, no de ser Dios como lo hemos leído, sino formarnos al carácter de Cristo, de pensar como Él, yo creo que sería algo totalmente diferente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora, dice, la meta de la predicación no es enseñar la Biblia o impartir una educación o compartir información o impartir el trasfondo de la Biblia, ni siquiera la interpretación. La meta de la predicación es hacer a la gente como Jesús. Y si no ha hecho esto, usted o yo, si no lo hemos hecho, no importa qué tan elocuentes seamos, hemos fracasado como predicadores. Porque, mira, yo les decía el otro día, el domingo, en otra enseñanza. A mí me decía mi general, mira, tú ves a todos los que están en el ejército y en el batallón y todo, y se ves que hay 600 personas ahí, te puedo asegurar que un 70% de los que están ahí son civiles uniformados. Y aun cuando a mí no me gustó mucho el comentario, yo entendí la razón por la que me estaba diciendo. Dice, hay muchos de los que están ahí, están por un sueldo. Están porque tienen que mantener a su familia y porque tienen una obligación de trabajar en cualquier lugar. Pero la mayoría, o sea, una gran parte de ellos está porque de veras tiene propósito en las Fuerzas Armadas. Le hace honor al uniforme. Entonces, al igual, debemos de examinarnos a nosotros mismos porque hay muchos en la iglesia, o bueno, no en la iglesia, porque la iglesia de Cristo es una, sino me refiero a cuando estamos reunidos tenemos que examinarnos. Tal vez estemos uniformados de cristianos, tal vez hablamos la Biblia, enseñamos la Biblia y somos elocuentes, pero no tengamos o no estemos viviendo conforme al propósito que el Señor Jesucristo para el cual nos ha llamado. El objetivo de la enseñanza y la predicación es desarrollar, número 1, convicciones como las de Cristo, pensar como Jesús, un carácter como el de Cristo, sentir como Jesús, y una conducta como la de Cristo, actuar como Jesús. El punto de la letra B, la pregunta es, ¿cómo hace Dios para formar en nosotros la imagen de Cristo? Bueno, pues básicamente lo hace de dos maneras. Uno es por medio de las circunstancias. No es por casualidad que Romanos 8:29 sigue a Romanos 8:28, que dice, el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el que sigue, el 29, es porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Esto, como sabemos que todas las cosas son dispuestas para bien,
porque Dios las está usando para hacerme más y más semejante a Jesús. Aún lo más terrible, la tragedia más lúgubre que puedas tener en tu vida, es usada esa circunstancia para poder hacernos más semejantes a Jesús, para transformar nuestra mente, nuestro carácter, nuestra actitud, hasta el temperamento, que puedes decir, es que así soy desde que nací con ese temperamento y soy explosivo. Y pues sí, también Pedro era explosivo y tenía que controlar o tenía que encaminar, encauzar esa explosividad, esa euforia que él tenía. Nos sirve de mucho. Te lleva a hacer cosas que son parte del ministerio que te ha encargado Dios. No es que estés mal porque otros no son así, pero tenemos que saber que debemos de ser semejantes a Jesús conforme vamos avanzando, conforme vamos creciendo en la vida en Cristo. Hay muchísimos versículos en la Biblia acerca de cómo Dios usa las circunstancias para hacernos como Cristo. La prueba de su fe, el sufrimiento produce carácter. El sufrimiento refina tu fe. Las pruebas son buenas para usted y para mí. Todo lo que sucede en su vida es para hacerle cada vez más como Jesús. Hace rato yo estaba hablando con una amiguita que me estaba platicando unas circunstancias de que estaban sucediendo con su hija. Y me decía, es que yo, mira, hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible para que estén, le pagamos a una persona para que hiciera ciertos movimientos, para que la apoyaran y todo. Dice, y no salió. Entonces, pues no sé, me siento como que algo no está funcionando, que no hicimos bien, o fue la decisión que tomamos. Y lo que pues yo le dije es, ¿sabes qué? Ahí nos podemos dar cuenta totalmente que nuestra oración es escuchada, ¿eh? Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque oramos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, gobierna de la misma manera que allá mandas y que allá te obedecen como tú lo dijiste, aquí también. Y le digo, pero ya cuando se nos mueven las cosas, pero es que ¿por qué? ¿Qué hice mal? Le digo, no, pues estás haciendo las cosas bien, tú haz tus planes, pero Dios tiene los suyos y su voluntad se va a cumplir si estamos orando y si estamos conforme a ese propósito de Dios. Entonces le dije, ¿sabes qué? Creo que vas bien, creo que está bien porque no se está haciendo lo que tú planeaste y como tú lo planeaste. Lo que Dios está haciendo es que ama tanto a tu hija más que tú y Él conoce qué es lo que quiere para ella y cómo la tiene que preparar, que ese proceso que está pasando ella es necesario y seguramente tú como su mamá no la hubieras metido a ese curso, pero Dios, que sabe lo que es mejor para cada uno, Él nos mete en esas circunstancias, pero son para refinar esa fe, para poder cambiar nuestro carácter y que seamos transformados a la imagen de Jesucristo viva aquí en la tierra. Hechos 20:32. Y ahora, no, ese es el punto 2. Bueno, Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios nos, dice aquí que a través de la palabra de Dios a mi vida era el segundo punto de cómo Dios transforma en Cristo, ¿no? Uno vimos que es a través de las circunstancias difíciles, del problema, y la otra a través de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Dice que Dios hace semejantes a Cristo a través o por medio de la aplicación de su palabra. Un día cuando miremos a Cristo directamente, la Biblia dice que seremos cambiados instantáneamente para ser completamente como Él es. O sea, en otras cosas, el ejemplo que yo les decía hace un momentito, estábamos viendo pues una serie en donde un niño quiere ser empresario y se va un día a trabajar con un empresario. Y es tanto el impacto que causa el empresario en este niño
que le empieza a imitar en cómo toma la pluma, le empieza a imitar en cómo está comiendo, en cómo se sienta, en cómo cruza los brazos y todo esto, ¿no? Entonces, es bien importante para nosotros el que no tengamos solamente un conocimiento intelectual de la palabra. A mí me decía una persona en la mañana, bueno, es que la verdad que todos los que están o son pastores o líderes de alguna iglesia, lo que están buscando pues es el dinero y es estar explotando a la gente que está cerca de ellos, ¿no? Y yo le decía, no hombre, pues si vieras cómo se explota a la gente que está en la cárcel, si vieras cómo explotamos a los niños pobres que les estamos dando de comer, ¿no? Pero realmente, pues simplemente es porque queremos aplicar la palabra, porque Dios está haciendo en nosotros su obra y queremos ser obedientes, al igual que como yo les decía, obedientes pues al Reglamento General de Deberes Militares, y ahorita queremos ser obedientes a su palabra. Y en lo personal yo me he dado cuenta que la Biblia transforma, que la palabra de Dios transforma, ¿verdad? Hasta el rostro de nosotros, porque si mi esposa te enseñara una foto de hace 10 años, no. De hace 10, no, ¿qué No, pasó? de hace 25. De más, sí. De hace 10 ya también estaba bonita. De hace 25 años, pues tenía yo los ojos rojos, así, todos mal encarados. Tenía más aquí, más arrugas, creo, aquí en medio, así. Entonces, una manera en que podemos ser transformados, pues es por medio de la palabra, porque es nuestro alimento, y así como nos alimentamos de la comida física, pues es muy importante pues ser alimentados de la palabra de Dios. En primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, un día vamos a ser como Cristo, un día vamos a de hecho, fíjate que hemos experimentado cosas, incluso en milagros, en nuestra vida de sanidades, de tanta cosa que hemos visto, que ahí nos damos cuenta que no somos dioses, pero el mismo poder que tiene Cristo lo tenemos nosotros. Y a mí me emociona saber que tengo a un Dios por Padre y que no solamente es un Padre como terrenal, como el que muchos de nosotros tuvimos aquí en la tierra, que nos daba con el cinto, que nos daba corrección, que nos pegaba duramente, sino que es un Padre pues sabio para educar, que todo lo hace con un propósito, que no hace nada por hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo que con mi papá cuando nos corregía, pues nosotros le decimos, oye, pregunta primero, ¿no? ¿Cómo estuvo la circunstancia? Porque iba el vecino y le decía, no, pues sabe que su hijo le pegó a mi hijo. Y mi papá nunca investigaba, ¿no? Sino que o sea, sin investigar. Y aparte de todo, pues cuando llegabas porque alguien te había dado tu guamisa en la calle, pues que llegabas esperando que te defendiera, ¿no? Llegabas y te ponía otra guamisa a él, que por qué te habías dejado, ¿no? Entonces, totalmente diferente, ¿no? Pero nosotros tenemos un Padre aquí que nos ha hecho a la imagen de Él. Entonces, aquí dice que cuando nosotros lo miremos cara a cara, instantáneamente seremos como Él es. Y todas esas debilidades de carácter se van a desaparecer y seremos como Cristo, porque nosotros lo veremos cara a cara. Pero ahora, en el presente, no lo vemos cara a cara. Solamente sabemos que está aquí y es como nos debemos de mover.
no por nuestros frágiles e inestables sentimientos o emociones o por el temperamento que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Porque a veces pues nos levantamos y parece que Dios no está en nuestra vida, pero es algo que Dios lo tiene que hacer para formarnos. Mira, yo pongo estos ejemplos, pero yo no entendía por qué me ponían a hacer tanto ejercicio. Lo entendí después, pero a los 17 años que yo estaba en mi trabajo, yo no entendía por qué una lagartija y por qué otra vez, y por qué arriba y por qué abajo, y por qué correr en la mañana, mediodía y en la noche, y por qué, o sea, yo no lo entendía, pero después lo entendí. A través de eso se me iban formando los músculos hasta llegar el momento de que te pasas hasta de listo, ¿no? Piensas que eres el más fuerte del mundo y el intocable, ¿no? Pero así, pues Dios nos tiene que formar a través de la palabra y a través del problema. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplando como un espejo, dice, es una frase interesante. En el griego es una sola palabra que quiere decir captostrizomenoi, o sea, como que torolaco, como que torolaco para el dolor, ¿verdad? Pero dice que es la única vez que esta palabra es usada en la Biblia y una sola vez. Entonces, ¿qué es el espejo? El espejo es la palabra de Dios, que cuando nosotros leemos la Biblia, aunque no vemos a Cristo cara a cara, lo vemos a través del carácter, de su obra, de sus enseñanzas y de todo lo que, pues ahora sí de todo lo que hizo, ¿no? Su carácter misericordioso, tierno, piadoso y etcétera. Dice, y a medida que lo veo, que reflexiono en él, que contemplo como en un espejo la gloria del Señor, soy cambiado y me vuelvo como él. Mira, yo a mi jefe lo conocía tan bien que cuando él volteaba a la derecha yo sabía lo que tenía que decir. Cuando volteaba a la izquierda yo también sabía lo que tenía que decir. O sea, lo que él me quería decir a mí, lo que tú deberías porque, ¿por qué? Porque tanto que conviví con él, tanto que lo conocí, yo ya sabía lo que le gustaba, yo ya sabía lo que le molestaba, ya conocía cuando estaba de alguna manera preocupado, cuando estaba triste, cuando sabía lo que le gustaba de comer. Y eso era bien importante, ¿no? Es por eso que a veces te escogen ellos para que estés con ellos, porque tienes esa característica de poder entenderlo. Entonces, al igual para con Cristo, a medida que nosotros vamos conociendo su carácter, si nos enfocamos y si somos unos cristianos auténticos, nos vamos a hacer como Él. Dice, y a medida que miro al espejo de la palabra de Dios, entonces la aplico a mi vida y me transformo a semejanza de Cristo. Santiago 1:24 y 25, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Todo aquel que escucha la palabra pero no hace lo que ella dice, no sirve para nada. ¿Tiene a alguien en su iglesia, en casa, en sus reuniones, que oye la palabra pero no la hace? Qué bueno que nadie tiene activado su micrófono, no vamos a contestar. ¿Ha escuchado usted alguna vez la palabra y no ha hecho lo que le dice, lo que dice la palabra? Qué bueno que se han apagado los micrófonos también, pero es una pregunta para que la podamos reflexionar. Por supuesto que sí.
Todos lo hemos hecho. Pero el que hace estas tres cosas será bendecido. Número 1, se fija atentamente. Número 2, no olvidando. Y número 3, haciéndolo. Es con respecto al versículo que leyó mi esposo. Si hacemos estas tres cosas, seremos bendecidos. No es si oímos la palabra de Dios, sino que si miramos atentamente y no lo olvidamos y lo hacemos. Lo que estos versículos nos dicen es que cuando hacemos que nuestra audiencia mire, recuerde y practique la palabra de Dios, son inevitablemente cambiados. No solamente es, yo recuerdo que dicen, lo que tú ves, lo recuerdas un porcentaje, lo que tú ves y escribes tiene un mayor porcentaje de memorización, y lo que tú ves, escribes y lo practicas, pues obviamente se crea un hábito. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, y este es el poder de la palabra de Dios. Mirar, recordar y practicarla para poder ser cambiados. Dice, el problema número 1 y número 2 en nuestras iglesias, y yo creo que es en la iglesia universal. La gran mayoría de los predicadores están usando un método y un estilo de predicación que hacen que los oyentes miren la palabra, pero que no, que la recuerden, y tampoco que la practiquen. Este es el problema número 1. En nuestras iglesias hay mucha predicación que está produciendo oyentes, pero no hacedores de la palabra. Mira un ejemplo rápido. Cuando yo era, pues hasta los 29, muy disciplinado, y casándome como que me volví un poquito indisciplinado en algunas cosas, porque yo pensaba que cuando uno se casaba, uno le tiraba la ropa interior a la mujer por allá en el baño y todo, y la mujer tenía la obligación de recogerla. Yo nunca me preocupaba por hacer una comida en la casa, ni por lavar un traste, ni por ayudar en nada. O sea, mi mujer podía traer a mi hija cargada, pero yo en el machismo y en todo, yo creía que eso era lo que debería de suceder en el matrimonio. Pero un día algo que me impactó, que me fui a la casa de don Jaime Guerrero una semana, y cuando lo vi lavando trastes, en una semana que estuve ahí, que lo vi haciendo cosas en su casa, como cortando el pasto, haciendo más cosas ahí, comida, yo regresé en esos 8 días transformado a la ciudad de Veracruz. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo para mi vida. Y es que ahorita la mayoría del liderazgo piensa que es lo mismo ser un líder o un predicador al estilo de Jesús. Piensa que es lo mismo hacer un capataz o un gerente de una empresa. Entonces piensa que se debe de parar, que todos le deben de obedecer, que deben de hacer lo que él dice, y la verdad no debe ser así, sino que Jesucristo mismo nos dice que tenemos que predicar sirviendo a los demás. Dice que él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Francamente, un montón de predicaciones no son más que lecciones históricas con un poquito de gramática griega. La gente está saliendo de las iglesias por millones, muy informados, pero no transformados. La solución sería enseñar y predicar para cambiar vidas. El problema número 2 es que solo se les predica, no se les enseña. Solo un 10% asiste a la enseñanza, el 90% solo a la reunión. Bueno, aquí en Veracruz así pasa, ¿verdad? No sé allá con ustedes. En los evangelios, Jesús enseñó 42 veces y predicó 9. La solución sería que por cada domingo que predicamos, deberíamos enseñar los 3 siguientes.
El problema no es la gente, el problema está en el predicador. Es nuestro método y nuestro estilo. George Gallup hizo una encuesta nacional y llegó a esta conclusión. Nunca antes en la historia de Estados Unidos el Evangelio de Jesucristo ha penetrado tanto, mientras que al mismo tiempo ha hecho poca o nula diferencia en cómo la gente vive su vida. Tristemente, pero pues eso se cuenta desde la historia y lo seguimos viendo. Hay algo horriblemente erróneo con nuestra enseñanza y predicación. Hay algo terriblemente erróneo con la manera en que estamos comunicando la palabra de Dios. El propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo. Y si Cristo, como lo veíamos, predicó, enseñó 42 veces y predicó 9, pues es lo que tendríamos que estar nosotros también haciendo. Ser semejantes y hacernos semejantes a Cristo. Acciones de líder, la palabra gracia, guarda, o sea, memorizar, resuelve cuestionario, aplica, comparte, intercede y ama. Fíjate que yo creo que es, no sé cómo llamarle, pero una terrible maldición. ¿Cómo le da flojera a la gente? O sea, la gente puede ir a un lugar y llevar hasta su Biblia y muchos ya ni la llevan, o sea, pero estar cruzado de brazos escuchando una buena plática, lo que acabamos de ver, pero donde les dices que tomen un lápiz y anoten, olvídate. Es una flojera terrible. Mira, yo ya ahorita que estamos con el estudio del Apocalipsis, empecé a escribirlo y yo les digo para que se les antoje, mira, te sirve de terapia. Yo empecé a escribir con letra manuscrita y de veras, despacito. A la vez que estoy escribiendo también otro con letra, ¿cómo se llama la normal? O sea, ¿De molde? De molde o cómo le llaman. Pero la verdad es una gran bendición cuando haces de tu vida la palabra de Dios. Cuando quieres memorizarla, que te levantas en la noche y estás repitiendo, pero por más que le dices tú en ocasiones a la gente de la gran bendición, hay algo en la cabeza que impide que lo hagan. Y por más ejemplos que le pongas, no sé, pero es algo por lo que tenemos que orar. Dice guarda, Santiago 1:25, o sea, memorízalo. Resuelve el cuestionario, dice que en el enlace en el chat. Lo va a poner Beto, yo creo, y lo puso la semana pasada también. Dice, aplica. Ahorita lo pongo. ¿Cómo? Ahorita lo pongo. Ok. Sí. Dice, aplica, lee todo el Evangelio de Marcos y transcribe. Dice, todos los versículos donde aparecen enseñar y predicar y sus derivados, o sea, no sinónimos, sino derivados. Dice, compara, ¿eres solo oidor o eres hacedor de la palabra de Dios? Escribe por qué justificando, por qué estás justificando tu respuesta. Acciones de líder, gracia, intercede. Padre, tú me creaste para ser como Cristo y estoy vivo para ser transformado a la imagen de Jesús. Ayúdanos a que seamos dócil a las circunstancias que permites en nuestra vida y que apliquemos tu palabra para ser transformados cada día a la imagen y semejanza de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Dice, ama. Pregunta a tu cónyuge o hijos o quienes estás discipulando si quieren comprometerse a leer la Biblia contigo a diario. Comparte tu plan de lectura y anímense unos a otros a perseverar. Si nunca lo han hecho, deja que empiecen con 11 minutos diarios. El plan de la Biblia en un año. Recuerda que el amor se demuestra con el tiempo que invertimos en aquello que de verdad amamos. Y por experiencia propia, la verdad vas a querer hasta abrirte más tiempo para poder estar leyendo, orando, memorizando y escribiendo
o transcribiendo la palabra de Dios? Nosotros desde el año pasado, pues que empezó en marzo la pandemia, pues empezamos a enviar los mensajes que enviaba Beto, de los 40 días que hicimos, y después se acabaron los 40 días y dijeron, ¿y ahora qué sigue? Y yo dije, pues Beto no mandó nada, ¿qué hacemos? ¿Qué mandamos? Y pues ahí voy a la página, ¿verdad? Dios, por favor, dime qué de todo lo que ha puesto Beto aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué agarramos para poder alimentar a todos los que aún están como que ya nos quedamos con la costumbre de que vamos a hacer algo en estos tiempos, ¿no? El devocional y todo? Entonces, pues empecé a meterles el de Mejor Juntos y para leer la Biblia, como dice aquí, de los de 10 minutos, ahorita dice aquí 11, pero pues más o menos son como 10 minutos para leer la Biblia, y se los empecé a enviar, y pues acabamos el de Mejor Juntos, y pues aún seguimos con el de la Biblia, ya estamos ahora sí en todo lo que se les envía, pues por terminar, ¿verdad? Como en abril, más o menos, lo de la Biblia para que la lean en un año, y hay veces que se me pasa, porque pues el tiempo, ¿no? De que estoy haciendo otra cosa y no lo envío y me están mandando mensaje, oiga, ¿qué pasó? No lo he enviado. Aunque ya les dije, ¿verdad? ¿Dónde está y todo? Ya les mandé el enlace de todo el año, pero qué bueno, es bonito que lo estén a uno presionando también, porque digo, ay, pues es que yo todavía no me he sentado a leerlo, por eso no me he fijado que no lo he enviado. Pero es bonito que la gente también está como comprometida, ¿no? Aquí de que te comprometes a decirle, oye, pues no me lo has enviado el enlace, vamos a hacer nuestro devocional como familia. Entonces, eso es algo que tenemos que estar practicando. Y, pues de poder estar buscando de Dios y memorizando, eso nos va a ayudar también a poder llegar a encontrar ese propósito, ¿no? A poderlo conocer y sentir que en serio estamos hablando de Cristo, porque obviamente de lo que nos estamos alimentando es lo que va a salir de nosotros. Si me estoy alimentando pues de pura televisión, de las telenovelas, de los espectáculos, de las noticias, o sea, si solamente es mi única fuente que estoy recibiendo, pues es lo que vamos a hablar. Y hay gente que no ve nada de eso, pero ve la vida de los demás y entonces se dedica a hablar de la vida de los demás. Tampoco es bonito, o sea, tampoco es correcto, ni mucho menos si nos hacemos llamar cristianos, porque no estamos siendo como Cristo. Entonces, tenemos que encontrar ahora sí que una vida, ¿verdad? Una vida que está escondida en Cristo, una vida que es con el propósito que Dios ya lo dio desde el principio para cada uno de nosotros y está dentro de la palabra. Déjame ver si... sí. Creo que era todo. Creo que es todo, ¿verdad, Betito? Ya puso el enlace Beto ahí en la... Le compartí anteriormente a Beto porque eso nos obligaba. Le compartí la foto de lo que estábamos escribiendo todos los días, ¿te acuerdas, Beto? Sí. Y había una señora que todavía lo seguimos, pero la señora decía que ya ni le daban ganas de pecar, oye, de tanto que estaba escribiendo la Biblia, ¿no? Y le decía yo, pues es que de eso se trata, porque realmente somos transformados cuando nos metemos en la palabra. Así y bueno, pues es todo, creo, ¿verdad? Sí, es todo. Yo pensé que no íbamos a terminar en la hora. Ya le estaba así. Bueno, pues como les dijo Gerardo y Yevir, lo más importante es enseñar, después la predicación, y hacemos todo lo contrario y no hacemos lo que Jesús pide, ¿no? Entonces, cuando uno enseña, estamos formando líderes muy cimentados en la roca, que es Jesucristo, no en lo que uno dice como ser humano, sino la palabra de Jesús, que es lo que nos hablaron, ¿no? Como el espejo. Entre más leemos los evangelios, entre más nos acercamos más a Dios.
Yo cada vez que me doy cuenta que hay alguna amargura en mi corazón, que hay distanciamiento, que empiezo a odiar, que empiezo a renegar, en ese momento regreso a los evangelios y empiezo a leer 10 veces cada libro, 10 veces cada libro. No hay más que enfocarnos en la palabra de Jesús, porque cuando uno se enfoca, empezamos a ver aquellas arrugas, aquellos granitos, aquellas que ya decimos, híjole, ya se nos está viendo la edad, ¿no? El espejo nos dice todos nuestros errores, ¿no? Te asomas y dices, ay, hoy amanecí muy hinchada, ¿no? O ay, hoy amanecí flaquita, ¿no? ¿No te ha pasado? O ay, me siento delgadita, o me siento muy gorda, o me siento... Bueno, los defectos, lo mismo hace la Biblia. Te enseña y te hace ver tus defectos. Hoy amaneciste con amargura, hoy tienes que perdonar, hoy amaneciste con odio, no tienes que hacerlo. ¿Sí me explico? Eso es principalmente la enseñanza, que a través de la palabra de Dios se hace como un espejo y nos hace ver nuestros errores, no las personas, no los pastores, no los que enseñan, porque a veces en lugar de predicaciones son como piedricaciones, ¿cómo le llaman? Sí, entonces, eso es lo que debemos de darnos cuenta, ¿no? Enseñar y no juzgar, sino más bien dicho, hacerlos que lleguen directo a la palabra, que ellos aprendan a leer la Biblia, y la Biblia directamente se hace un espejo en nuestra vida y empezamos a ver todos los errores, y por naturaleza, por natural de nuestra vida, lo único que hacemos es querernos parecer más a Cristo. Y algo que es importante, añadiendo a lo que ahorita Blanquita dijo, es la necesidad de nosotros como líderes pagar el precio. La Escritura nos exhorta a que tenemos que ser pacientes para con todos, que tenemos que alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles. La verdad es que a la mayoría le cuesta hacer tareas, ¿no? Pero no es porque sean malos, no es porque estén endemoniados o algo ande mal en sus vidas, es porque son niños. O sea, a un niño tú no le puedes exigir o no le puedes pedir que haga cosas de un adulto, tienes que darle su tiempo. Entonces, aquí es donde entra el precio que nosotros como líderes tenemos que pagar. No es posible que todos hagan las tareas y todos soporten o aguanten la enseñanza. No es posible. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo crecimiento espiritual. Jesús mismo a algunos dice que les hablaba por parábolas, y sin parábolas no les hablaba conforme a lo que podían oír. Entonces, ¿cómo poner en práctica esto? Bueno, en las iglesias, si yo nada más enseño, pues la gente, los que son niños, los que son débiles, los que son de poco ánimo, pues tarde o temprano se van a cansar y se van a ir. Entonces, aquí es donde yo tengo que pagar el precio y donde tengo que hacer un esfuerzo por ir la segunda milla. Entonces, si pues tenemos la reunión los días domingos y les estamos predicando, entonces tenemos que seguirles dando leche para que crezcan. Pero si nada más hacemos eso, los que han crecido también se van a ir, porque van a decir, pues es que yo quiero algo más. Entonces hay que proveer las dos plataformas, o entre semana dar la enseñanza o una hora antes, pero seguir dando lechita y nunca dejar de darla. No asumir que todos están en el mismo nivel espiritual. Yo he notado, pues por lo menos 3 niveles, ¿no? A los que están, pues a los que todavía requieren leche, como Hebreos capítulo 5 dice ahí, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido los indigesta. Tengo que predicarles, darles aliento, ánimo, ministración, y estar allí
insistiendo para que crezcan, porque la única forma como pueden crecer es a través de eso. Pero está el segundo nivel, podríamos de decir, que son los que ya requieren más alimento y tienen más interés. A ellos les enseñamos los módulos, la persona de Cristo, Jesucristo y el creyente, Jesucristo y el Espíritu Santo. De hecho, ahorita de 7 a 8 viene una reunión para los de nuestra iglesia en casa y están invitados todos, pero algo que nos hemos dado cuenta es que algunos que sí ya han crecido, pero todavía no han recibido el llamado o no lo han oído o están en proceso de, no les interesa entrar a esta hora, pero sí entran a las 7. ¿Por qué? Porque les gusta pues ver los videos y a veces hacen las clases, a veces no. Pero hay un tercer grupo que somos nosotros y somos los menos. Las enseñanzas para líderes son poco atractivas para aquel que aún es niño o que es joven. Entonces, nuestra tarea, pues, es ayudar a los niños a volverse jóvenes, espirituales, y a los jóvenes ayudarlos a volverse padres y a empezar a enseñarles a otros. A todos en la iglesia en casa les dejamos la encomienda de empezar un grupo u otro y hasta ahorita nadie lo ha hecho, pero tenemos que insistir porque cuando menos esperas, el niño deja de ser niño y se vuelve joven, y el joven pues deja de ser joven y se vuelve papá. Y entonces empieza la multiplicación. Esto es el proceso de discipulado. Entonces, sigamos dando lechita, sigamos predicando, pero abramos tiempos, espacios para el crecimiento espiritual y abramos espacios para la formación, para el liderazgo, para carne, ya enseñanza como la que hemos visto hoy. La semana que entra, pues vamos a ver el propósito de Dios para la Biblia. Y vamos a ver que el propósito de Dios para la Biblia coincide con el propósito de Dios para el hombre. Luego vamos a ver el propósito de Dios para el predicador. Y vamos a ver que el propósito de Dios para el predicador está en acuerdo con el propósito de Dios para la Biblia y para el hombre. Y por último vamos a estar viendo el propósito de Dios para la enseñanza, para qué nos la dio. Y cuando ya tengamos todo esto, entonces ahora sí vamos a ir a ver 10 principios prácticos de cómo enseñar para cambiar vidas, con el énfasis en cambiar primero nosotros, en nosotros tener ese cambio. Amén. ¿Algo que quieras añadir para ya orar? Entonces, pues, no sé si quieran orar para dar, pues, por terminada esta enseñanza y dar unos 5 minutos para la enseñanza sobre la oración del módulo Jesucristo y la oración que el futuro pastor y profeta Alfredo Hernández, mi primo chapaneco, va a dar el día de hoy. Ok, adelante, oren. Señor, pues en este tiempo agradecemos el que nos hayas hablado de este propósito que has tenido para cada uno de nosotros, Dios, como humanos, como hombres que nos has creado, y gracias porque puedes traer a nuestra mente y puedes recordarnos por medio de tu Espíritu Santo todas estas palabras y que podamos llevarlas a cabo, Señor, que es lo que hemos visto, no solo mirar, sino también llevar a cabo, Dios, hacer las cosas, el poder estar conscientes en que todo lo que hacemos, Padre, es para glorificarte y honrarte a ti, o para poder avergonzar, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y no queremos, Padre, que se blasfeme tu nombre por causa de nosotros, Padre. Ayúdanos a poder ser esos
hijos tuyos que dan testimonio de la vida de Jesucristo, viviendo a través de nuestras vidas, dando testimonio no solo con nuestra boca, Señor, sino con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestro testimonio físico. Te lo pedimos, Padre, que podamos también animar a otros a que den ese paso, Dios, que vayan creciendo en gracia y en conocimiento tuyo, a todos los nuevos, a los niños espirituales, a los jóvenes espirituales, y poder irnos, Señor, guiando y acompañando en este camino, mientras que tú nos permitas la vida en esta tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios. Amén.